En la Sierra Nevada de Santa Marta, la meseta del universo, territorio del gran pueblo caribe y Muisca Chibcha, habitan aún hoy, en los inicios del siglo XXI, indígenas agricultores, artesanos y comerciantes de uno de los 4 pueblos de la región, conocidos como los Kogi, gente y tigre. En sus tradiciones se recrea la esencia de una cosmogonía, espiritualidad y medicina que la presente investigación engloba en la tradición académica del estudio chamánico y propone como reiterado ojo, cuerpo, pensamiento y esencia fecunda de reflexión y sentido indagador, estudioso y transformador de las búsquedas y encuentros más profundos con la conciencia del sí mismo, entendida como esencia psicológica de inconsciencias, conciencias y proyecciones transpersonales y espirituales de la evolución humana. El camino se propone y reafirma en la indagación de conocimientos y metodologías de Occidente, Oriente y la ancestralidad indígena. Continuamos el arraigo apenas inicial en la etnografía, la hermenéutica y la fenomenología. Sin embargo, cada vez más, con argumento y valor, nos adentramos en la posibilidad trascendente y ancestral de estudiar, investigar, aprender y proponer metodologías, herramientas, técnicas, conocimientos y prácticas más propias de nuestro origen, las cuales, en su sentido integral, dan cuenta de la posibilidad argumentada y vivenciada de la construcción naciente de una psicología ancestral indígena. Se plantea entonces un camino de amor por el territorio de la sierra y sus guardianes, por las sendas espirituales de sus habitantes, usos y costumbres, también acá en el territorio cundinamarqués de Bacatá. Un vuelo chamánico de palabra, encuentros, trasnochos, danza sanadora, mambeo y rituales con los hermanos mayores, con los mamos en la búsqueda de lo bonito que somos, pensamiento, palabra y corazón dulce. Vamos a hacer una reflexión como de pagamento. Vamos a pedirle a la Madre toda la tristeza que tenemos, por una reflexión, como hacer una confesación, entregárselo a ella. Y ella nos dirá la respuesta que es lo que tenemos que hacer. Hagamos un pagamento de cada todos, lo que sentimos, tristeza, preocupación, que nos dé una claridad. Ellos, yo siempre digo, si empezamos entre nosotros a regañarlos, no vamos a cambiar. Es la Madre que nos va a cambiar, es ella que nos va a cambiar. Después de concentración de terminar, nos concentramos que ella nos cure, que nos ponga la mano, igual como yo les pongo la mano. Todo eso es lo que vamos a hacer, pues hablando un poquito más de la profundidad que tiene. Yo me acuerdo que Mamá Luca decía, la Madre Ulununecan, que es de dueño de todo. Lo que existe en la naturaleza, lo que existe adentro de la tierra, lo que existe en las ollas cerámicas dentro de la tierra, los que sostienen la tierra, los árboles. Esta laguna es mayor de todo, mejor dicho, lo que está en este planeta. Siempre los mamos dicen, el mayor no es grande, es pequeño. Pero hay otras lagunas que son grandes, que no son mayores. Si comparamos nosotros en el ser humano, a veces somos grandes, ¿sí? Lo mismo. Esta laguna tiene un significado muy profundo y eso es lo que contaba Mamá Luca. En las historias se cuenta que antes de nacer el ser humano, nace el alimento o lo que hoy consumimos.
el mango, la piña, la papa. Todos nacieron en pensamiento en este lugar. Después de eso nace el ser humano, que somos nosotros. Desde aquí fue que comenzamos la humanidad. Hablamos del mundo, pero ¿de dónde nació el mundo? De la humanidad. Todos nacimos de este lugar y la Madre nos pone a cada territorio para cuidarlo. La montaña es el maestro, es lo que nos han enseñado los abuelos y los mamos. Y por eso aquí estamos en la montaña, para poder transmitir con fuerza de espíritu de qué se trata toda esta investigación y de qué se trata el ejercicio. Es un ejercicio de cosmogonía, ya no es un ejercicio de chamanismo, porque el chamanismo implicaba una confusión en lo lingüístico y una confusión en lo racional. Y encontramos que en la cosmogonía había, en la misma idea de tratar de comprender, unos elementos más esenciales y más propios a las culturas indígenas, y más propios a la dulzura de las culturas indígenas, culturas como la Kogi y culturas como la Muisca. Entonces, es difícil el tema y es difícil tratar de dar a entender de qué se trata la cosmogonía, porque se entiende más viviéndola que pensándola. Para los Kogi, la cosmogonía tiene que ver con el origen del universo, con el origen de la vida, y para los Kogi en el mito la cosmogonía se teje desde un uso alrededor del cual se colecta, se teje el hilo mágico que va a tejer la vida en lo físico y que va a tejer en la vida en el planeta. Para el mamo, y él siempre nos enseñó, el pensamiento y el espíritu es Aluna. Aluna es todo, Aluna es madre. Y Aluna significa para nosotros, y hemos encontrado que significa la tendencia humana de entrega a lo sagrado, ¿no? De entrega profunda a lo que es lo espiritual. Eso es Aluna. El problema con Occidente es que Occidente ha obviado, y las generaciones en Occidente han reventado los puentes entre una generación y otra, entre un abuelo y sus nietos. Los abuelos ya no saben y no tienen la capacidad de enseñar el mito. Si fuéramos Kogis, los abuelos ya no tienen la capacidad de enseñar que Aluna es vida y que lo natural en el hombre es entregarse a la vida y entonces a la espiritualidad, en algo que para los Kogi llaman Yukula, que tiene que ver con el equilibrio. Entonces la cosmogonía es la entrega a la vida, y en la entrega a la vida el equilibrio. Y si uno se fija en esas dos palabras, y si uno se fija en lo que es el planteamiento profundo de la psicología es entrega a la vida y la psicología es equilibrio para la existencia. El mito de Psique está planteando entrega y está planteando equilibrio. Entonces hay un elemento muy central que hemos hallado a lo largo de las investigaciones de estos años que llevamos caminando lo indígena, y es que cobra validez profunda e importancia el tema de lo cosmogónico, de la energía que nos vincula al universo y al cosmos, ¿no? Esa energía que está aquí. Lo que hemos encontrado en las investigaciones es que la cosmogonía se vuelve un elemento psicológico y psicoterapéutico central, pensando en una posibilidad de ciencia denominable como psicología ancestral, y en coherencia con esa cosmogonía, lo que hemos encontrado a través de las prácticas que ya definiremos más adelante, de los rituales que ya definiremos más adelante, es que hay un elemento arraigante en la cosmogonía que se denomina el mito, ¿no? Lo mitológico y el mito, que hoy día nuestra racionalidad un poco más cerrada considera que es fantasioso, pero que no es tan así, que a la luz de filósofos y psicólogos importantes, ¿no? de pensadores que buscan tejer la verdad de manera importante, no sé, como Jung, como Wilber, como nuestros abuelos y nuestros mamos, reconocemos la importancia del mito. ¿Qué es el mito, no? Es como la pregunta que puede hacerse a alguien. El mito es una simbólica, es una simbología que nos arraiga a la cultura, pero que más que arraigarnos a la cultura, nos arraiga al universo, nos arraiga a lo espiritual. Y entonces, cuando uno ve la gente en psicoterapia, cuando uno ve el sufrimiento de la gente en la vida, lo que uno está viendo es que somos hordas de humanos que hemos abandonado lo más sagrado que teníamos, que era el mito, ¿no?
Ni siquiera el mito católico ya nos alcanza en todo lo que ha sucedido. No sabemos qué es Bachué, no sabemos cómo estar en la montaña, no sabemos cómo estar en el río, no sabemos cómo relacionarnos con las plantas. Y cuando los humanos nos perdemos del mito, nos perdemos como humanos. Porque ser humano es ser mito, es lo que enseñan los abuelos. Entonces una práctica psicoterapéutica ancestral va a querer recuperar y va a querer trabajar en la conciencia del mito. Una última cosita. Alguien pudiera pensar que los indígenas, y con este ambiente de nubes y de montaña, que los indígenas, al contrario de lo que plantea la idea de la Pachamama o la Hichawaya, son personas que no están en la tierra, son personas que no son prácticas. Y eso no es verdad. En nuestra investigación hemos podido encontrar y damos cuenta de la construcción de una psicología profundamente práctica. No en la pragmática funcionalista del orden occidental, sino en la práctica de la vida. Porque una planta se relaciona con la otra, porque el río se relaciona con la montaña, porque Monserrate o Tensacá se relaciona con la Sierra Nevada, y en lo indígena hay una práctica profunda. Esas prácticas son denominables rituales, y esos rituales son fundamentales para la construcción del mito. La espiritualidad no es la idea de estar sentado en el cielo. La espiritualidad en lo indígena es vivir el ritual y vivir la práctica y construir en esa posibilidad el mito que le da sentido cosmogónico a mi salud mental. De eso se trata en lo indígena. Vivir con los pies en la tierra. Ser práctico en el mito. Hacer parte del universo. Eso es lo cosmogónico. Se le llame a luna o se le llame de otra forma. Un humano que otra vez se conecta con lo fundamental, desde una posibilidad práctica. En el proceso de crecimiento espiritual, uno atraviesa diversas etapas. Entonces empieza uno como a decir, bueno, esto me genera malestar, ¿será que sí? ¿Será que no? Y efectivamente al principio eso no se reconocía como un factor que le doliera a uno. Entonces uno empieza a trasnochar, uno empieza a hablar con el abuelo, uno empieza a relacionarse con el espíritu de los elementales y descubre entonces que efectivamente hay que sanar muchas cosas. Una de esas cosas que siempre es transversal durante todo el proceso es el perdón. Y se descubre que el perdón es como desligarse del pasado, es desligarse, es definitivamente romper una relación con algo. Pero es algo que resulta muy difícil y doloroso porque ese algo al que estuve atado y que no me permitía perdonar, también ayudó en algún momento a armonizar mi ser. En la medida que se hace un pagamento, uno empieza a ser un poco más consciente de ese dolor y uno se pregunta, el dolor está conmigo y ahora qué voy a hacer con él. Entonces el abuelo dice, y su consejo y los consejos que recibimos de la montaña durante el pagamento es déjelo ir, suelte, entregue, eso ya cumplió su función, eso fue lo negativo. Ahora está en que sepa usted percibir qué es lo que le enseñó y cuál fue su función en el crecimiento espiritual. En todo este proceso investigativo, una de las herramientas importantes y que los mamos nos enseñaron eran el acercamiento tanto a las plantas. Una herramienta importante es el ayo, la hoja de coca, está también el ambil es la miel del tabaco, también está el tabaco en polvo, está el pagamento, también tenemos la danza en donde podemos tener un encuentro más profundo, en donde la persona por medio del movimiento, por medio de la música, se puede centrar en él mismo y puede hallar e enfrentarse y agradecer al miedo, al ego, y poder encontrarse a sí mismo. Estas herramientas tienen su propio espíritu, y al tener su propio espíritu se conectan por medio de unas vibraciones energéticas en nosotros.
estas vibraciones energéticas o espíritus nos ayudan a dar consejo, y ese consejo nos ayudan para poder resolver ese conflicto. Las plantas como elementales son un regalo de la Madre Tierra que nos permite reencontrarnos con nosotros mismos, mirarnos hacia adentro, intentar cambiar el ego, soltar el miedo que a veces nos invade ante las situaciones de la vida, desprendernos de la superficialidad que nos acompaña a veces en la ciudad. Las plantas sagradas como el ayo, el tabaco, el chirrinchi, tienen ese espíritu que nos permite a la vez reencontrarnos con nuestro propio espíritu. Recordar qué somos, qué no somos y de dónde venimos. Las plantas debemos tenerlas siempre presentes y aprender a escucharlas, aprender a interpretar sus mensajes, aprender a sentirlas en nuestro corazón y en nuestra alma. Estando en la montaña es importante entender que el ego es parte de uno. El ego es tan bonito que lo comparo mucho con la neblina. A la medida que tú vas caminando, la montaña hace salir el ego, y hasta que tú no lo haces tuyo, hasta que no lo comprendes, hasta que no entiendes que la neblina también hace parte del paisaje, como el ego hace parte mío, y a la medida que voy caminando la montaña, la neblina se va distorsiendo, como el ego lo voy entendiendo, y de esa forma el ego me hace fuerte. El ego es un maestro bonito, que me ayuda a entender el paisaje de mi proceso de sanación. Sanación sin ego no puede dividirse y no se podría entender. Porque nunca, y ahorita lo vemos, la neblina hace parte del paisaje. Va y viene, es una danza que va y viene. El maestro ego soy yo. El maestro ego es amor. El maestro ego también es temor. El maestro ego es feo. Pero eso lo vas entendiendo en el proceso. Feo, porque es el que te aleja de esa danza, de esa relación que tienes con la madre, con la tierra, con tus hermanos, con tu compañera, con tus papás. Y en esa relación y en esa danza te hace mostrar qué es lo que necesitas para poder acercarse a ser gente, a tener una salud mental, a poder comprender más lo bonito del paisaje. Plantear la fe en esta psicoterapia pues es de vital importancia, y esa es la pregunta que nos ha surgido. Fuerza, ¿sí? En una psicoterapia convencional pues es volver a uno mismo, volver a esa fuerza, a esa seguridad que se tiene. Es por eso tal vez que también a veces
como que no se vislumbra, no se ve ese camino, porque se sigue buscando afuera lo que está adentro, ¿sí? Y ese ha sido el camino, encontrarse con uno mismo desde ese puente que plantean los abuelos, que es la fe, ¿sí? En algún momento pareciera que el puente no estuviera o se hubiera quebrado, pero el camino y los abuelos nos mostraron, y la vivencia nos lo sigue diciendo, el puente es el espíritu. Entonces podemos creer en muchas cosas. Puedo creer en la madre, pero soltarme y entregarme a la madre es otra cosa totalmente diferente, que en palabras no se dice, es desde el sentir. La creencia sigue estando en un plano racional, es en un plano mental, pero la fe es algo más allá, es transracional, es transpersonal, y por eso es en otra instancia donde se mueve, donde se comprende y donde se vive la fe. La fe se vuelve un acto de sanación en la medida en que me permite rendirme y aceptar que hay cosas en la vida que no puedo resolver. Rendirme y aceptar que sencillamente hay cosas que no me corresponden, que soy un elemento nada más dentro del cosmos, que soy un elemento nada más y que no puedo pretender desde mi soberbia, desde mi prepotencia o desde mi arrogancia el creer que la vida la dirijo yo, lo que me duele lo dirijo yo y con ello hago mi voluntad. La fe contrarresta la locura. La fe alivia la locura en la medida en que me permite ser humilde, que me permite creer en algo superior a mí, en algo más grande que mi ego y que lo que yo soy y que lo que yo puedo hacer. En esa medida la fe cura, la fe alivia. Cuando logro tener la capacidad de ser lo suficiente humilde para aceptar que no todas las respuestas las tengo yo, que no todo el camino lo conozco yo y que no todo en ese camino por recorrer está en mis manos. El tejido, según los indígenas, se dio a la mujer desde el origen, como al hombre se le dio como herramienta sagrada el ayo, el tabaco, a la mujer como herramienta sagrada se le dio el tejido. El tejido es tan sagrado como lo puede ser cualquier planta, pues su origen es el algodón y es la lana de ovejo. Por ende, el algodón tiene espíritu, porque es una planta. El animal también tiene espíritu, porque es un ser vivo. Por ende, el tejido tiene un espíritu. El tejido le permite a la mujer poder centrar pensamiento como lo hace el ayo, como lo hace el tabaco, como lo hace el yagé. El tejido también permite ese encuentro con el sí mismo, en el sentido de que es un método, por así llamarlo, que permite centrar el pensamiento, tener una visión. Según lo indígena, este es el origen, así empieza el mundo. Se va tejiendo alrededor porque así tiene la figura de la tierra, es redonda, y así mismo se va tejiendo pensamiento, siempre hacia la derecha, hacia el positivo. En el tejido se puede ver cómo está la persona, quien teje y a quien va el tejido. Por eso es tan sagrado. Cuando se enreda la lana, cuando se revienta, cuando se hace un nudo, ahí, según lo indígena, la madre tierra se comunica y te dice: algo está pasando, ¿por qué se te está haciendo un nudo? ¿Será tu pensamiento que no es el correcto?
¿Será que hay que centrar más o cuando se revienta la lana? En la gasa, que es la parte de arriba, que es esta, en la gasa no se teje a agujas, se teje con el pie y con las manos. Según indígenas es la parte más sagrada porque ahí yo veo realmente cómo estoy yo. Cuando yo me siento con una abuela indígena y yo le pregunto ¿para qué se teje? Ella me va a decir para mirar cómo está usted, para encontrarse a usted misma, para ver más allá de lo que los ojos no pueden o no alcanzan a ver. Para lo indígena es muy sagrado, para la mujer indígena es tejer la vida, es tejer el pensamiento, es tejer el ser. El encuentro y desarrollo del sí mismo desde la cosmogonía ancestral indígena de la cultura Kogi de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia. Ese es el nombre de la investigación, y lo que hemos venido poniendo aquí en la palabra son las diversas formas de conclusión y de hallazgo que nos ha regalado la sabiduría ancestral de nuestros indígenas en el ejercicio psicológico de conocerse, ¿no? y de empezar a estar y de empezar a hacer. La modernidad nos dijo, pienso, luego existo. La modernidad nos dividió, nos fraccionó de manera esquizoide, y lo indígena es una posibilidad, de pronto entre otras, pero para los nacidos en esta tierra es una posibilidad de volver a ser total. En lo humano el sí mismo no es una abstracción espiritualista, es la instancia más real y más humana que podemos llegar a sentir nosotros, ¿no? Eso, humano significa caminar hacia lo divino, hacia lo no dividido, hacia lo total. Holismo, que en el inglés se escribe holy, y que significa sagrado. Lo humano es sagrado, es divino, es total. El sí mismo es la posibilidad de ser y estar en lo total más arriesgada que hay y que tenemos. En la India dicen, es el Atman, la chispa de lo divino que le da vida al cuerpo. En lo indígena es el espíritu de las plantas, el espíritu del planeta, el espíritu de mis abuelos y mis abuelas, de mi papá y de mi mamá, que me da vida en lo físico, la chispa sagrada que me da vida. Y es muy sufriente considerar que eso está lejos, por allá entre las estrellas. Los indígenas son el ejemplo de que el sí mismo es una posibilidad de ser y estar, que se vive en la medida que tengo los pies en la tierra, y el corazón en la tierra, y el espíritu en la madre tierra, y en el Padre espiritual. Y para nosotros, desde nuestra inteligencia y desde nuestra seriedad y desde nuestra investigación, es evidente. La sabiduría indígena, entendida por nosotros como psicología ancestral, es un camino práctico de encuentro con lo más profundo que somos nosotros. Lo ancestral es un llamado a ser totales en la tierra, no volados en la estratosfera, en la tierra. Y eso, en términos psicoterapéuticos, significa estar bien, estar tranquilo, estar integrado. Let's again.
Mama Jui Gama, Jui Nagi. Sea Lucua, Mama Sea Lucua. Mi nombre tradicional general. Va a ser un canto Kwibikubase. Esta canción se llama Kwibikubase. I